que el que la comenzó la perfeccionará hasta, tiene un término, hasta el día de Jesucristo. Yo quiero hablar esta mañana sobre un tema que sé que no nos va a ocupar solamente este espacio de tiempo, sino que nos va a tocar desarrollar un poco más, y es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo es necesario conocerla, porque de ella se dicen muchas cosas, pero a veces algunas son mal entendidas y mal enseñadas también. O sea, la obra del Espíritu Santo. Estando persuadidos, sabidos que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué es lo que dice? Hasta. O sea, la obra del Espíritu Santo, podríamos decir que el proceso de la salvación es obra del Espíritu Santo desde su principio hasta su fin. Usted no le puede atribuir cosas al diablo que solo el Espíritu Santo hace. No hablar propiamente de quién es el Espíritu Santo. Vamos a mirar la obra del Espíritu Santo, pero despejando algunos términos. Cuando a usted le dicen si ha recibido o no el Espíritu Santo, ¿usted qué entiende? Y cuando usted le dicen, usted habla en lengua, ¿usted qué entiende? Pues perdóneme esta mañana, pero si tiene cómo grabar, anotar, mirar, mire, porque me interesa que usted lo entienda bien. La obra del Espíritu Santo no es simplemente recibir la experiencia de hablar en otras lenguas. Eso hace parte de la obra del Espíritu Santo, pero no es todo. La obra del Espíritu Santo es algo más completo. Y uno empieza a mirar la Biblia, y la Biblia nos muestra el propósito del Señor. Y el propósito de Dios es, a través de sus instrumentos y medios que Él mismo ha designado, lograr un objetivo. ¿Y sabe cuál es el objetivo de Dios? Dice la Biblia textualmente: una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, la obra del Espíritu Santo es algo que empieza en nosotros, continúa en nosotros y tiene su proceso hasta el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo, ese día glorioso, se habrá cumplido el propósito. ¿Cierto? Entonces el Señor se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, que no tuviese arruga ni cosa semejante. Como hay que hablar de la obra y hay que hablar del bautismo y hay que hablar, entonces vamos a mirar qué es lo que hace el Espíritu Santo. Y quiero decirle a los amigos que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es el mismo Jesús. Antes del bautismo del Espíritu Santo, o sea, antes de que una persona reciba la experiencia de hablar en lengua, mire lo que sucede. San Juan capítulo número 16. San Juan capítulo número 16. Si quiere, márquelo o anote. San Juan capítulo número 16. Esta es una de las doctrinas fundamentales en la Biblia. Vamos a mirar desde el verso número 8 en adelante. ¿Qué dice Jesús? Dice: cuando Él venga, Jesús, para ubicarlos. Mire, hermano, yo quiero que usted, déjeme dar una explicación aquí, si no nos gastamos un rato para aterrizar. Cuando vayamos a hablar de la obra del Espíritu Santo, no
podemos referirnos a experiencias del Antiguo Testamento como tal, porque son distintas. Usted lee en la Biblia, el profeta dice: el Espíritu de Jehová el Señor vino sobre mí. Y entonces profeticé. Mire, en el Antiguo Testamento el pecado no había sido removido, porque todavía el Señor no había muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Acuérdense que el pecado lo que era cubierto por la sangre de los animales, pero fue a partir del Calvario que el pecado fue removido. Escuche esto: antes del Calvario, el Espíritu Santo tomaba a una persona en particular, la preparaba para que viviera la experiencia momentánea, y esa persona vivía la experiencia, ese profeta, de tener el Espíritu de Dios, hablar por el Espíritu de Dios, pero luego el Espíritu de Dios lo abandonaba y es posible que más nunca llegase a él. Así que una persona no puede decir que andaba todos los días hablando en nombre de Jehová, porque ellos no tenían el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. Ese era un efecto temporal en sus vidas. ¿Por qué razón? Mire que Isaías vive la experiencia. Y Isaías dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo y su vestidura. Y declara cómo estaba. Pero ¿qué dice? ¿Y qué dije yo? Dijo Isaías. ¿Qué dijo él? He aquí que soy hombre, ¿qué? Porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo, ¿qué pasó? Dice: han visto mis ojos a Jehová, Rey de los ejércitos. Pero entonces, como eso era para verlo y morirse, Dios hizo algo. Entonces un querubín voló y tomó un carbón encendido, ¿verdad? ¿Y dónde lo puso? Y entonces le dijo: esto te quitó la culpa y es limpio tu pecado. Porque el Espíritu Santo, óigame bien, como lo tenemos ahora, como lo disfrutamos ahora, no era en ese tiempo. Entonces él tuvo que vivir un proceso de purificación para que él pudiera verlo. Pero a partir del Calvario hay una promesa en la Biblia, y es que Dios promete derramar de su Espíritu sobre toda carne. Pero para que eso suceda, el pecado tiene que ser removido, tiene que ser quitado, porque ahora solamente algunos disfrutaban de eso. Entonces la Biblia lo declara, y Jesús hablando empieza a decir, por ejemplo, hay pocas partes, no vaya a creer usted que son muchas las partes donde se habla de esto, son pocas. Pero en San Juan capítulo número 7, el verso 37, dice la Biblia: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Porque aún no había sido ¿qué? Miren, hermano, una cosa es mirar la obra lo que ha hecho Dios del Calvario hacia atrás, y otra cosa es lo que ha hecho Dios del Calvario hacia adelante. Entonces aquí en San Juan, el capítulo número 16, Jesús empieza a hablar con los discípulos acerca de la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice ahí? Pero cuando venga, ¿qué? San Juan capítulo 16, verso 8, ¿cómo dice? Cuando Él venga, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces la obra del Espíritu Santo, podríamos empezar diciendo que el Espíritu Santo es el que convence. No arranque por el hablar en lenguas, no arranque por la experiencia esa gloriosa. No piense en lo primero que hace el Espíritu Santo, y lo primero que hace es convencer. Y convence de tres cosas. Yo quiero que esta mañana reconozcamos
que a nosotros no nos convenció el poder humano, porque el poder humano no convence a otros sino hasta cierto punto. Quien convence es el Espíritu Santo. Por eso el predicador de la palabra, el que anuncia el Evangelio, es importante que sepa quién es el que hace la obra. Por eso el martes, antes de hablar de este tema, les explicaba cómo es que la gente nace de nuevo. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿sabe quién es el que obra en nosotros? Dice la Biblia que hemos sido renacidos por la palabra de verdad. Entonces, si usted es predicador de la palabra, déjeme decirle que usted con su mensaje bonito no va a convencer a nadie. Que quien convence a la gente es el Espíritu Santo. Y para que la gente sea convencida, Dios tiene que obrar en su corazón. Y para que Dios obre en un corazón, el predicador tiene que orar y buscar el respaldo del Espíritu Santo para que algo suceda en la vida de las personas. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. ¿Sabe que su papá contó un testimonio y me mencionó a mí? Porque por allá en Santo Tomás le dijo al hermano Wilman que yo lo iba a bautizar. Entonces Wilman me dice: oiga, hermano Ever, supiera lo que me dijo aquí. Y yo: ¿ahí qué te dijo? ¿Quién iba al culto? Iba al culto, no sabe en qué hora. Dice: hermano, yo no sé en qué hora ese hombre me convenció. Yo nunca había hablado con él, apenas lo había saludado, pero que me sentara. Usted se sienta aquí y cree que el hermano preparó un discurso bonito y vino y me convenció. Los que estamos aquí sabemos que no es el discurso bonito, que es que hay un Dios que es espíritu y que es verdad, y su palabra gloriosa se mete en nuestra vida y nos convence. Vea, díganme una cosa: ¿a quién pueden obligar a dejar algo que ama? O sea, nadie. Hay una hermanita que está bien casada, vive por allá en Ocaña, y ella siempre subía en el segundo piso, porque llegaba a la tienda abajo, y ella me conoció predicando por allá en una iglesia. Entonces ella llegaba a la tienda a entregar los productos, y entonces timbraba y subía: ¡ay, es que vive el pastor Ever! Y se ponía a hablar conmigo en la sala. Y recuerdo yo que me decía: ¡ay, pastor Ever, a mí me encanta oírlo predicar, pero yo tengo un problema! Y entonces yo a veces soy como si no me gusta meterme en la intimidad de la persona, y yo no le pregunté cuál era el problema. Así que ella subía, hablaba conmigo, subía, hablaba conmigo. Y un día fui a predicar a esa iglesia y ella estaba en medio, y yo prediqué algo que no tenía absolutamente nada que ver con el problema que ella sentía o experimentaba, pero sí sentí el respaldo del Espíritu Santo ahí. Y ella comenzó a llorar, y ella comenzó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y cuando se levantó y se sentó allá llorando, el pastor, que es bastante amigo mío, se bajó del altar y recogió por allá una prenda que tenía puesta, y dice: ¿a quién se le cayó esto? Y dice ella: eso era mío. Y entonces llorando me dice: ese era el problema mío, que yo amo mucho no sé qué, no sé cuánto, pero hoy sentí que me despoé. Pero si yo no hablé de eso, dice: no, pero Dios se me metió. Alabanzas al Señor. Porque si hay alguien que hace que uno comprenda cuál es la vida que agrada a Dios, es el Espíritu Santo. Entonces la obra del Espíritu Santo empieza en la persona, convenciéndole. Y la Biblia dice: ¿de qué? Léalo, por favor. El Espíritu Santo convence a la persona de su pecado a través de la predicación, puesto que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Usted no ve que hay gente que la mujer le puede poner GPS para saber dónde está, pero le engaña. ¿La engaña? ¿Sí o no? Eso me hace acordar un chiste. Si el hombre sospechaba que la mujer andaba con otro, entonces la estrategia de él era llamarla cada ratico y decirle: ¿estás en la casa? Y decía: sí, estoy en la casa. Y dice: prende la licuadora a ver.
se prendía la licuadora. Pero el hombre desconfiado un día dijo, yo no sé, yo no estoy como convencido. Y se devolvió para la casa, y cuando encuentras al niñito y dice, ¿tu mamá dónde está? Y dice, yo no sé, ya salió con la licuadora de esta mañana. La gente siempre tendrá en su corazón el pecado, y el pecado lo dominará. Ay, hermano, pero tan cara de buena gente que tenía. Bueno, ahí se esconde el pecado. Pero cuando el Espíritu Santo llega, entonces la persona aborrece el pecado. Porque ¿cuál era el ambiente nuestro? Bueno, usted no ve hoy así, gracias al Señor, pero el ambiente nuestro en otro tiempo era enmaicenado y borracho, y amaneció un domingo y diciendo cosas, y delante de un picó y bailando y haciendo. Pero ¿quién nos obligó a dejar eso? Nadie nos obligó a dejar eso. Lo que pasa es que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, y cuando convence que el pecado destruye, que el pecado aparta, que el pecado deja, que el pecado mata, uno llega delante de Dios arrepentido. La gente le pregunta a uno, a mí me decía que ya te lavaron la mente ahí. No, si supieras tú, no solo la mente. Espíritu Santo lo lava uno de la cabeza hasta los pies. ¿Cierto? Entonces hay tres palabritas ahí. Porque dice, convence de pecado. ¿Y qué más? Léalo. ¿De qué? Porque es que el Evangelio revela la justicia de Dios. Yo quisiera que usted lo leyera. Romanos capítulo número 1, verso 17. Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Estamos hablando de algo que el Espíritu Santo hace antes del bautismo. Es que nos convence. Pero también dice de pecado, y después dice de qué. Entonces, ¿qué dice ahí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué más dice? Como está escrito, mas el justo por la fe. Entonces miren ustedes, porque el Espíritu Santo es el que, oiga, convence de pecado, de justicia. Yo vi la discusión de dos locutores famosos y estaban discutiendo, y yo lo estaba viendo estos días. Y entonces le pregunta el uno al otro, ven acá, y si tú te mueres, ¿será que te abrirán el cielo? Y entonces el otro le respondió y dice, yo no sé, de pronto me abren un cubito, pero tú sí estás embolatado. Entonces eso que parece como un chiste, en realidad te muestra a ti que la gente sí sabe qué clase de vida vive y qué me puede esperar. Pero nosotros aquí estamos convencidos de los justos juicios de Dios. Yo creo que Dios ha tenido tanta misericordia con nosotros. Yo lo creo. Dios ha tenido tanta misericordia con nosotros, pero tanta misericordia, que hermano, estábamos caminando por un camino de pena de muerte eterna. Pero se apareció el Salvador y nos dijo, sígueme y te guiaré por un camino de vida y de salvación. Y qué bueno que entendemos que los juicios de Dios son fieles y son verdaderos, y que Dios tiene gran misericordia, pero no dejará por inocente al que es culpable. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Quedamos oscuritos y con el mismo calor, pero seguimos. La Biblia dice que convence de qué. ¿De qué más? ¿Y qué dice ahí? De juicio. Y creo que entender
la justicia y entender el juicio nos hace valorar más lo que el Espíritu Santo hace. Porque, hermanos, la Biblia nos muestra los juicios de Dios. Y si usted los ignora, pues déjeme decirle que a Adán el Señor le hizo juicio. Porque Él le dijo, no comerás, y comió. Y se lo hizo, no se lo hizo. Y le dolió en el corazón. Pero le dolió, pero la Biblia dice que Dios cumplió. Y cuando le dijo que se regaran por toda la tierra, ellos se construyeron una torre, Dios hizo juicio. ¿Lo hizo o no lo hizo? Y cuando Sodoma y Gomorra se pervirtieron de tal manera que los hombres ya aborrecían las mujeres y querían estar con los hombres, entonces hubo juicio de Dios. Y el juicio de Dios trajo fuego sobre una ciudad que quedó consumida por completo. Y usted dirá, ¿la gente sabe eso? Sí lo sabe, pero no teme. Pero aquí estamos los que sabemos que Dios ha revelado su justicia y ha revelado su juicio sobre esta tierra. Pero esa obra no se la podemos atribuir a cualquiera, tenemos que atribuírsela a Dios. ¿Y a través de quién? Del Espíritu Santo. Es que los profetas se paraban a hablar, se levantaban en un púlpito de la época, ¿no? Y hablaban. Y de pronto el pueblo se persuadía y demás. Pero Dios trajo una mejor fórmula para nosotros, y es que Dios dice, quitaré ese corazón de piedra, quitaré ese corazón que no le penetra nada, yo voy a poner un corazón de carne nuevo, y voy a escribir mis leyes no en piedra sino en sus corazones, y voy a poner mi espíritu en vosotros, dice Jehová el Señor. Así que no es que nosotros hayamos sido mejores que la gente que vivió antes que nosotros y que faltaron, es que Dios nos ha permitido disfrutar de cosas mejores, porque hoy tenemos un mejor Salvador, una mejor ofrenda, un mejor sacrificio, un mejor santuario, un mejor sacerdocio. Todo es mejor. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero el Espíritu Santo, dentro de las cosas que hace antes del bautismo, nosotros las podemos disfrutar. Usted jamás condene a alguien que no haya tenido la experiencia de hablar en otras lenguas. No lo condene. Porque usted no puede decir que fue el diablo el que lo convirtió. Usted no puede decir que fue el enemigo el que lo trajo a la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos trae a Dios. Algunos piensan, hermano, yo he sido más justo que todos, por eso fue que yo fui. No, Jesucristo dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Y el Padre que me envió es el mismo Espíritu Santo. Así que aquí todos los que llegamos porque Dios nos trajo. ¿Cierto? Alabanza al Señor. Tranquilo que ya se acerca el día que no vamos a tener nada que ver con eléctrica aquí. No se preocupe, que aquí va a pasar como en los tiempos de Israel. Malambo está oscuro, nosotros tenemos luz. Sí, tranquilo, no se preocupe. Ya llega el día. Ahora, dentro de la obra del Espíritu Santo hay algo que aparece que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero que usted me le preste la Biblia a los amigos. Présteme la Biblia. Que ellos abran la Biblia. ¿Tienen la Biblia los amigos ahí? Yo quiero que ellos lean
Hechos capítulo número 2, del verso número 1 al verso número 4. Hechos capítulo 2, del verso número 1 al verso 4. Ana Liliana, ¿ya lo tienen? Entonces vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Ya lo tienen. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿qué? ¿Y qué pasó ahí? Hermana Mayra, ayúdenme. Dice, y de repente, ¿qué fue lo que pasó? Vino del cielo un estruendo como de un viento recio, ¿qué? El cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Y qué más bien? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Listo, ¿y qué más dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gracias, hermano. Quédese por ahí cerquita. Miren, la experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo hace parte de la obra del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo hace varias cosas. Y una de las cosas que hace es bautizar con el Espíritu. Ahora, eso que acabamos de ver es el cumplimiento de esa promesa. Mire lo que dice Juan el Bautista. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentirme. Pero detrás de mí viene uno, el cual yo encorvado no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿quién es el que bautiza? ¿Quién es el que bautiza? Espíritu Santo. Y Jesucristo, hablando de eso, dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces uno empieza a hablar y dice, bueno, o sea, yo tengo que hacer la diferencia entre lo que es el Espíritu Santo. Hablar de esta doctrina no es condenar a nadie. Y a mí me da tristeza que haya gente condenando a otros porque no entiende la doctrina. Hermano, si usted no ha recibido el bautismo, no dice ni así, si usted no ha hablado en lenguas, es porque usted está en pecado. ¿Usted no lo ha visto? Tiene que ser que anda mal. Hermano, no entiende la Biblia. Y ustedes me van a perdonar que yo sea así como clarito esta mañana, pero yo sí quisiera pasarme todo este resto del mes enseñando de esto para que no condenemos a nadie y para que entendamos bien la doctrina. El proceso del Espíritu Santo empieza en mí desde el mismo momento en que Dios me convenció. Y hay gente que todavía no habla en lengua, pero van a hablar en lengua, créanlo que sí. Pero que ya Dios empezó una obra en ellos. Una es voz en la fe y otra cosa en el pecado. Miren, cuando ya llega el día de Pentecostés, ellos estaban más que avisados, porque Juan el Bautista lo había dicho, el Señor lo estaba diciendo. Pero antes de él se dijo, no se muevan de Jerusalén, quédense aquí hasta que sean investidos de poder. ¿Desde dónde? Si una persona que haya creído, una persona que se haya entregado, tiene una promesa del Señor. Y le digo a usted que está aquí en esta mañana, le digo como dijo el apóstol Pablo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Usted tiene una promesa del Señor.
Dios le hizo una promesa. Y la promesa del Señor es bautizarlo con su Espíritu Santo. Pero hay una señal que es evidente a ese bautismo. Y esa señal es el hablar en qué? En nuevas lenguas. Pero grábese algo aquí. La Biblia habla de hablar en lenguas, pero habla de 3 clases de lenguas. Las lenguas como evidencia de que hemos recibido el Espíritu Santo. La lengua como lenguaje indescriptible, que no se entiende, sino que es un gemido que intercede por nosotros aún en lo que no sabemos pedir. Y las lenguas como el momento en que el Espíritu Santo me puede tomar a mí y me pone a hablar en otro idioma para que el auditorio me entienda. Son 3 clases. Cuando usted sabe diferenciar cada una, entonces ubica cada cosa en su espacio. ¿Cuántos han experimentado? Yo ahora pregunto por los que han tenido la experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos han experimentado que están orando y derraman su alma delante de Dios? Y empiezan a hablar en otras lenguas y no saben qué palabras están diciendo, pero saben que están conectados con Dios y que están viniendo. ¿Usted no ha tenido esa experiencia? ¿No le parece agradable? Y el día que recibió el bautismo del Espíritu Santo, usted no tuvo la experiencia de hablar en otras lenguas también y de gozarse en Dios y sentía como que alababa a Dios en ese momento y que le decía cosas grandes. Pero hay otra experiencia que personalmente yo la viví y no me di cuenta, porque realmente yo no me di cuenta. Yo estaba predicando en un retiro y entonces Dios me tomó y yo comencé a hablar en lengua y tenía el micrófono en la mano ministrando y hablando en lengua y hablando en lengua y hablando en lengua y hablando en lengua y empezaron a pasar y a pasar y a pasar. Y después que se acabó todo, como un mediodía como este, caluroso, alguien se me acerca y me dice: aquel que está allá, hermano, es un amigo mío, él se quiere tomar una foto con usted. Y yo le digo: bueno, dígale que venga, con mucho gusto. Y el hombre viene, hace un porte de soldado y se toma la foto conmigo, me saluda. ¿Y usted viene de Barranquillo? Sí, señor, yo estoy en Malabo. Ah, bueno, Dios lo bendiga. Amén. Y el hombre salió. Después se acercó el hermano y me dijo: ¿sabe una cosa? Yo le digo: oiga, el hombre como tocado, él le visita, me dice: él es hijo de hermano. Y hoy se entregó. Pero ¿supiera usted por qué vino a tomarse la foto con usted? Digo: no, ¿por qué? Dice: porque él me discutió y me discutió y me discutió que usted no venía de Barranquilla, sino que usted era judío. Y yo no entendí. Y yo dije: explíqueme por qué él pensaba que era judío. Yo no tengo pinta de judío, tengo una pinta de costeño que no me la quita nadie. Me dijo: lo que pasa es que él es de los soldados destacados aquí en Colombia y se lo llevaron para allá, para el Sinaí. Y él aprendió allá la lengua de ellos y todo. Y aquí le predicaron, hermano, hasta decir ya no más. Y él con todo eso se fue rebelde, pero hoy se entregó. Porque él la palabra lo tocó, pero el hombre no se quería entregar. Y resulta que cuando usted empezó a hablar en lenguas, él empezó a entender lo que usted decía en judío. Y entonces Dios le repetía: hoy es tu día, te tienes que entregar. Y le decía: oye, pero ¿por qué no está hablando judío? Ese no viene de Barranquilla. Y entonces no le tocó más sino que entregarse ese día. Y yo no supe ese día que Dios me había usado así, sino hasta que me dijeron, porque yo sí creo que el Espíritu Santo hace lo que tiene que hacer en la boca del que tiene que hacer para que alguien se convierta a Dios. Alabanzas a Jesús. Pero no se trata de estudiar idiomas. Se trata de que es una capacidad que el Espíritu Santo da. Entonces aquí hay una experiencia gloriosa, que es la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, que a mí me agradaría esta mañana, esta tarde, que todos abrazaran esa promesa. Entonces Jesús, hablando de eso, dice: les voy a contar algo. Una viuda siempre llegaba donde aquel le decía: hazme justicia de mis adversarios, hazme justicia de mis adversarios, hazme justicia de mis adversarios. Y la insistencia
Llegó aquel gran señor a decir, dice, bueno, yo ni soy justo, ni me interesa, ni nada de eso, pero la insistencia de esta mujer hace que yo le haga justicia. Y entonces Jesús dijo, ¿no dará el Señor el Espíritu Santo a sus hijos que también claman y oran y piden día y noche? ¿Usted no cree que el Señor nos puede llenar de su Espíritu? ¿Usted no cree que el Señor nos puede bautizar con su Espíritu Santo? Oh, alabanza al Señor. Alguien podrá decir que el bautismo del Espíritu Santo es fanatismo. Pero este que está aquí, hace 20 años vivió una experiencia que le he contado muchas veces y da risa. Pero a mí no se me olvida. Porque yo llegué a Santa Lucía el 30 de marzo. 30 de marzo me mudé. Y estaba predicando desde el 28 de octubre de 1998. Y me mudé el 30 de marzo de 1999. Y ya viviendo ahí, marzo, abril, mayo, junio, más 3 meses que tenía, que no se había convertido nadie. Así que en el mes de junio yo, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, pero ya a final de marzo, 7 meses predicando. Y yo no veía que nadie me dijera, me quiero bautizar. Y yo me arrodillé y le dije al Señor, yo para pastor no sirvo. Yo no sigo aquí. Y yo planteaba en el mes de junio del 99 de volverme para mi casa. Dije, ¿ya qué voy a hacer? Yo no sirvo para eso. Pero cuando tú sientas que no hay nada que hacer, ve y pregúntale a Dios. Que el que comenzó en nosotros la buena obra, algo te va a decir. Ve y pregúntale. Y yo me arrodillé en ese mes de junio y le dije al Señor, Señor, ¿qué hago? Yo me quiero ir de aquí ya. Y Dios me dijo, haz una vigilia. Y yo me paré de ahí pensando, bueno, ¿yo para qué voy a hacer vigilia? Si al fin y al cabo aquí no hay ni hermano ni nada, hay unas personas que asisten, pero yo que voy a hacer vigilia. Mira, hay cosas que el Espíritu Santo manda a hacer y que tú y yo no podemos darnos el lujo de decir que no vamos a participar simplemente porque yo he ido a muchas cosas. Siempre Dios prepara algo con un propósito. Oh, bendito sea el Señor. Recuerdo que me senté y comencé a mirar unos palos de tamarindo que tenía en el patio y a pensar, yo si hago la vigilia, ¿con qué dinero ofrezco por aquí algo? No sé, a medianoche. Y cuando salí a la puerta llegó un señor y yo voy a tomar mi bicicleta verdecita y me dice, pastor, ¿no me vende la bicicleta? Y yo le digo, se la vendo. Me dice, ¿cuánto pide? Y yo le digo, ¿cuánto da? Y yo, ¿cuánto pide? ¿Cuánto da? ¿Cuánto pide? ¿Cuánto da? Y al fin le dije, deme 15,000. Y me dijo, tengo aquí 13,500. Después le traigo 1,500. Me entregó los 13,500. Yo le dije a mi esposa, aquí está el sancocho de la vigilia. Y a uno le celebra los 20 años y qué bendición. Pero le voy a decir una cosa. Parte de la culpa de ese éxito lo tiene la esposa que Dios me regaló. Porque es capaz de apoyarlo a uno y de decirle, no importa, vendimos la bicicleta, pero vamos a creerle a Dios. Y compramos las cositas. Y yo comencé a invitar a esas visitas que estaban ahí, que me acompañaran a la vigilia, a explicarles que era una vigilia, porque ellos no sabían. Y estábamos haciendo el culto, y había un muchachito que me tocaba un tambor, un peladito ahí de él, y tocaba su tamborcito, y yo cante, y cante, y cante, y cante.
Y cuando empecé a predicar acerca, recuerdo que prediqué allá en la casa de Cornelio, el día que predicamos en la palabra, y comencé a predicar. Y cuando estoy predicando, siento que alguien está hablando en otras lenguas, pero no era la hermana Liliana la que hablaba en lenguas. Así que ese púlpito grande que el hermano Pablo había hecho, recuerdo que me asomé así y vi que era una de las visitas de la iglesia que estaba hablando en otras lenguas, y yo seguí predicando y predicando. Y entonces cuando Dios me tomó, allá se levantó otro hablando en lenguas, y por allá otro hablando en lenguas, y por allá otro hablando en lenguas. Y cuando siento es que el hermano Itas y el hermano Luis Miguel se cayó de la silla de ruedas y se tiró al suelo hablando en lenguas boca arriba, y empezó Dios a llenar ese día. Cuando se hicieron las 12 de la noche, se habían quedado 20, pues los 20 estaban hablando en lenguas, todos hablando en lenguas. Y yo decía: Señor, tú me dijiste que tenía que hacer esto, y tú respaldaste aquí tu obra. Por eso sentí ese día que el hombre no es el que llena con el Espíritu Santo, es Dios el que llena con el Espíritu Santo, es Dios el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Y sabe a través de qué? A través de la palabra. No es repitiendo, diga tal cosa, es dejando que Dios llene tu corazón. Ese día nos pusimos a todos hacia adelante. Y yo le miraba la cara a ella. Yo sé que ella se acuerda porque esa era una casa pequeña. Y yo miraba a toda esa gente hablando en lenguas y con las manos levantadas. Y yo decía: Señor, yo no tengo uno solo bautizado, pero ya tú los bautizaste primero, Señor. Alabanza al Señor. Por eso el día que bautizaron a Luis Miguel, ya tenía el Espíritu Santo, y se iba bautizando y ya tenían el Espíritu Santo. Y me preguntaba el pastor que me ministraba: hermano, ¿recibió el Espíritu Santo ahora? Y dice: no, hermano, si aquí todas las visitas que asisten ya están llenas con el Espíritu Santo, porque Dios las llenó con el Espíritu Santo. Así que en el mes de junio del 99, yo levanté mis manos y dije: voy a seguir predicando esta palabra, Señor. Ahora me animo más en este pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por allá en el mes de julio bautizamos los primeros, y en el mes de septiembre me posesionaron. Y yo no puedo olvidarme esta mañana aquí en Malambo que el que hace la obra no es el hermano Eber, es el Espíritu Santo. Y el que ha hecho la obra en Malambo es el Espíritu Santo. Y quien va a seguir haciendo la obra es el Espíritu Santo. Y esta iglesia tiene que abrazar esa promesa. ¿Sabe que estoy soñando? Estoy soñando con una iglesia llena del poder de Dios. Estoy soñando con una iglesia llena de su gloria. Porque les voy a decir en el nombre de Jesús, Dios sabe que todos los días pido al Señor por ustedes y suplico al Espíritu Santo que en su vida se mueva la gloria poderosa del Señor, la gloria poderosa del Señor, porque siento que cada día el pecado se está apoderando de muchos que dicen ser cristianos, pero están bajo el poder y la influencia del pecado. Y ¿sabe qué necesitamos en la iglesia? Gente que sea llena del poder del Espíritu Santo, para que cante y se mueva la presencia de Dios, para que ore y se mueva la presencia de Dios, para que haga lo que Dios nos manda a hacer, y es predicarle a un mundo que necesita conocer que está en pecado, que está en maldad. El Espíritu Santo bautiza. El Espíritu Santo bautiza. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Creer. Y yo quiero hacer una pregunta. En medio de tanto calor, habrá alguno que está sintiendo como un fresquito en su cuerpo, que no lo produce el abanico, sino que dice: yo siento que se eriza mi cuerpo y hay como una corriente que pasa de la cabeza a los pies. Yo pregunto: ¿hay alguien que puede levantar las manos aquí y decir: hermano, yo estoy sintiendo como que una nube aquí en esta iglesia se posa y se siente algo glorioso? Pues eso que sientes cuando paso es la gloria de Dios que está aquí. Sé que te llena.
¡Aleluya! Yo siento que Dios se va a meter en los adolescentes de esta iglesia. Yo le decía, hermana Vicky, yo quiero ver a los niños en el segundo piso hablando en lenguas. Yo quiero ver a los adolescentes hablando en lenguas. Yo quiero ver a la iglesia que siente el poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pues esta mañana Dios necesita gente con hambre y con sed de poder de Dios. Aleluya. Aleluya. El Espíritu Santo bautiza. Bautiza. ¿Y por qué no puede bautizar a tus hijos en este día? ¿Y por qué no puede bautizarte a ti en este día? ¡Aleluya! Pues cuando Él llega, el cuerpo empieza a experimentar que hay algo poderoso que lo toca. Yo no sé cómo, no me lo pregunte, no sé cómo, pero recuerdo allá en Villa Zambrano, el día que llegó un hombre, esposo de una hermana, bravo porque su esposo asistía a culto. Y yo siempre le decía a ella cuando invita a su esposo, y ella me respondía, hermano, él no gusta del evangelio. Pero ese día que fue y lo vi y que se sentó, yo me alegré. Te recuerdo que le dije, hermana mía, qué alegría que hoy tu esposo está aquí, porque te vi acompañada de él. ¿Es tu esposo? Y me dijo, sí. Yo dije, qué alegría que lo trajiste. Y me dijo, ¿lo trajiste? Hermano, no se alegre tanto, porque él vino hoy aquí a darse cuenta qué es lo que yo hago aquí. Y no me extraña que le reclame ahora que se termine el culto, porque dijo que le iba a reclamar a usted. Porque yo asisto a la iglesia. Que recuerdo que le puse la mano en el hombro y le dije, mujer, ve allá y ora. Porque hoy no es día de peleas ni de reclamos. Hoy es día de que el Espíritu Santo tome a tu esposo y lo convierta. Oh, bendito sea el Señor. Y si algo le doy la gloria al Señor, es que Dios, no sé, pero me sopla lo de él al oído. Y cuando tú sientes que Dios te sopla lo de él al oído, tú vas confiado a hablar su palabra. Y comencé a hablar la palabra, y el que me vino a reclamar terminó en el altar llorando. Hoy está en la iglesia bautizado. Déjeme, hermano, preguntarle a los ancianos que están aquí y que han estado en la iglesia de Marango. Yo quiero verlos de pies, a todos los que tienen tiempo de estar en esta iglesia. Yo les pregunto, hermanos queridos, ¿quién los ha ayudado durante todo este tiempo? Quizás ya no hay fuerzas para saltar como lo hacían antes, pero yo quiero ver a mis ancianos que se ponen en pie y que levantan las manos y que adoran a Dios como ustedes saben adorar. ¡Levanten las manos, por favor! Mírenlos. Mírenlos. Ahora quiero invitar a mis líderes jóvenes, quiero invitar a la juventud de la iglesia. ¿Por qué no miran a esos hombres y a esas mujeres de Dios que ya tienen sus cabellos blanquitos, que ya la fuerza se les está yendo? ¿Por qué no los miran a ellos y empiezan
empiezan a ver esa vida y a decirle: Señor, úsanos poderosamente a nosotros también. Yo quiero que la juventud de Managua se ponga en pie, empezando por los líderes, muchachos. Que este campamento Altares empiece en la tarde hoy. Que empiece hoy, aquí. Yo les invito esta mañana a llenarse de poder, a llenarse de autoridad, a llenarse de gloria, a dejar que el Espíritu Santo obre las vidas hoy. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser llenos? ¿Por qué no vienen acá un momentito? ¿Por qué no vienes acá un momentito? Levántate un momento de esa banca, de esa silla, levántate un instante y acércate aquí. Mire, Dios está llenando, Dios está llenando, Dios está llenando. Y yo quiero invitar a los servidores, a esos hermanos que Dios los ha usado no solamente aquí en Malabo, sino que Dios ha venido usando en diferentes lugares donde Dios los ha tenido. ¿Por qué no me ayudan a orar aquí esta mañana? Este que siente que está lleno de Dios, ¿por qué no me ayuda a orar aquí esta tarde? Amén. Aleluya. Aleluya. Necesito servidores aquí que me ayuden a orar. Aleluya. Aleluya. Yo quiero que me ayuden a cantar. Lléname, Señor, quiero sentirte, mi ser, como la vea, desde allá, desde la puerta, yo quiero ver una iglesia en la mano. El que ya ha sido bautizado, por favor, cante. Sin ti no valgo nada.
Yo siento que Dios me dice,